Amigos, buenas noches. Minutos antes de las 6 de la tarde se aprobó, el Pleno del Congreso aprobó pues finalmente la reforma del artículo 35 de la Constitución sobre financiamiento a partidos políticos y se suma pues a lo que ya fue la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene un nuevo nombre. Ya van dos proyectos de ley que irán supuestamente pues al referéndum del 9 de diciembre, como lo ha confirmado el presidente Martín Vizcarra en Nueva York, y faltan dos más. La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, nos acompaña, vocera, ¿verdad? Además, creo. Todavía. No, todavía Ya. no. Ah, pero todavía, dice. Ya sería. Nos acompaña esta noche. Gracias, congresista, por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Bueno, sus impresiones. Esto está avanzando a buena marcha. Deberíamos tener para el 4 de octubre ya todos los proyectos de ley oleados y sacramentados. Sí, estamos en ese trabajo y en ese compromiso. Mañana tenemos en la mañana la Comisión de Constitución y en la tarde también tenemos la Comisión Permanente para ver los casos de los consejeros y ya pasarlo al Pleno. Y del señor Inostroza también, El señor Inostroza, ¿no? sí. Los tres consejeros y del señor Inostroza. Ah, ya, esto es comisión. Si eso se aprueba, ya pasaría al Pleno. Ya el informe Exacto. previo ya recomendaba la inhabilitación de estas personas, Sí, ¿no? La estamos... institución, en el caso de Inostroza, y además la inhabilitación. Sí. Ahora, hoy se emitió un comunicado de la bancada de Fuerza Popular. Hay quienes han observado que solo lo firman 26 parlamentarios de los 62. Un comunicado en el cual, que es una buena señal en el sentido que se comprometen pues a respetar los plazos estos famosos, porque pues toda la incertidumbre al respecto. ¿El hecho que solo haya firmado menos de la mitad de la bancada quiere decir algo o sencillamente el resto no ha alcanzado a firmar? ¿Hay una falta de voluntad de una parte de la bancada de no llegar? Sino que ahí se filtró el documento y nosotros somos 62 congresistas de Fuerza Popular y cada uno ha estado en sus actividades. Porque ¿Todavía está corriendo el documento? Sí, porque hemos estado también en diferentes sesiones. Hemos tenido sesión de la Comisión de Salud, que era un tema importante, en fiscalización, en OCDE también ha habido otra sesión. Entonces hemos estado en varias actividades y por eso no hemos ido recolectando las firmas cada uno de los colegas, ¿no? Y esta firma básicamente responde a dar una tranquilidad a la ciudadanía y un mensaje, porque han habido algunos colegas que ya sabemos quiénes son como siempre, diciendo de que Fuerza Popular no quiere contribuir a estas reformas, algunos representantes del Ejecutivo, algunos pseudopolíticos, ¿no? que quieren como que desestabilizar y generar esta situación, y entonces por conveniente sacar un documento firmado por todos los congresistas de Fuerza Popular para garantizar que verdaderamente estamos comprometidos en la reforma y estamos trabajando, ¿no? Ahora, hay congresistas pues experimentados en Fuerza Popular o, si no experimentados, pues figuras de relieve como Úrsula Letona, que sí han tenido pues posiciones reiteradamente críticas con el tema de los proyectos de ley. Úrsula Letona, Karina Beteta, ¿no? Luis Galarreta, Luz Salgado en alguna capacidad. Entonces, de repente no son todos, como dice usted, pero sí hay algunos. Hay discrepancias como las que se han querido interpretar con Daniel Salaverry en los últimos días, que parecía él quería ir más rápido y lo aguantaban de alguna manera. Bueno, se filtró pues este WhatsApp de la congresista Letona, donde se refería como porquería a los proyectos de ley. ¿Hay realmente diferencias dentro de la bancada importantes hacia los proyectos de ley? Siempre hay diferencias, bueno, y hay es lógico ritmos que las haya. diferenciados, ¿no? Porque una cosa es ser el presidente del Congreso y él cuando habla a nombre de los 130 congresistas. Y entonces él, desde el inicio que juramentó, se comprometió en estas reformas. Pero la dinámica de la comisión y el ritmo, cómo se va avanzando, le corresponde a la presidenta Rosa Bartra. Que tampoco le gustan los proyectos de ley, ¿no? O sea, parece que lo está haciendo así. En realidad, o sea, la crítica no ha sido a la persona, sino la crítica ha sido al contenido. Y el contenido no solamente ha venido de los congresistas de las diferentes bancadas, sino también de los expertos que en varias oportunidades han dicho que la forma como han presentado los proyectos no ha tenido la calidad técnica, y en función a ello ha sido la crítica, ¿no? Y si hay alguna, entre comillas, algún retraso supuesto o algún comentario, ha sido al contenido, no a la persona, ¿no? ¿Se va a poder llegar a un acuerdo sobre el tema de la bicameralidad? Porque parece que ahí, y ya vamos a hablar de la no reelección, pero parece que en la bicameralidad realmente hay diferencias de fondo, no solamente entre Fuerza Popular, sino entre otras bancadas. He hablado con congresistas como Jorge del Castillo, son muy críticos al tipo de proyecto que se ha presentado al planteamiento de macro y micro distritos. En los últimos días nosotros habíamos estado conversando acá con nuestros invitados sobre la posibilidad de que aquí en realidad se llegue pues a una suerte de gran acuerdo
y que el detalle finalmente se pueda desarrollar después del referéndum. ¿Hay alguna salida al respecto o vamos a llegar de todas maneras al número de congresistas y sobre todo pues a esta forma de representación? Esto de reducir a la mitad los congresistas de Lima, siempre pues hemos dicho el centralismo es malo, pero no puede ir contra la densidad electoral también, ¿no? Exacto, o sea, no tiene lógica, por ejemplo, esa propuesta del Ejecutivo en relación, yo bajo a Lima y lo distribuyo a las demás regiones. No tiene ninguna lógica, porque en Lima somos más o menos 11 millones de peruanos. Entonces, divididos 17 congresistas para 11 millones, ¿cuánto nos toca? Si ahora que somos 36 congresistas de Lima, no nos abastecemos para todo. Ya Lima está subrepresentada. Exacto, entonces, o sea, ¿cuál fue el criterio? Otro punto que también estábamos discutiendo en bancada, y los colegas con mucha razón, porque decían, por ejemplo, Huánuco tiene 4 representantes actualmente y Madre de Dios tiene 3. Con esta dinámica y esta propuesta del Ejecutivo, Madre de Dios, que tiene menos habitantes, y Huánuco, que tiene mayor habitantes, que triplica, le dan 5. Y al que tiene más habitantes, en vez de mantenerlo, le castigan y le dan la mitad. Entonces, ¿cómo van a representar a sus electores? O sea, es ilógico ese punto. Ahora, hay muchos analistas que han dicho que han hecho varias propuestas. Han hecho propuestas de 130 diputados, senadores 30, 40, y hay muchos colegas de otras bancadas que también han presentado sus propuestas para incrementar el número de los diputados y los senadores. Entonces, todavía no hay ese consenso y esperamos que mañana, que es la sesión, puedan consensuar y tomar una decisión si consideran que en la Constitución debe ir el número de senadores, el número de diputados, o si es que eso va a una ley de desarrollo. Un especialista constitucional me decía que no es usual que ya a estas alturas me refiero, que vaya el número de congresistas en la Constitución, porque muchas veces incluso es variable según las regiones. Conversamos con Patricia Donaire también hace algunos días, ella proponía 2, me parece, por región, en fin. Pero a lo que voy es, hay una línea de contacto con el oficialismo, con el Ejecutivo, para ver si es que aceptaría una propuesta como esta, o ellos están cerrados en esta propuesta que, como digo, pues está siendo cada vez más criticada, ¿no? En su detalle. No hemos conversado después de la reunión que se tuvo con los portavoces, con el presidente. Internamente él dijo que estaba de acuerdo que se hagan unas mejoras, que el Congreso, pero después a la externa tuvo un mensaje diferenciado. Y el primer Villanueva, cuando fue también otro mensaje que no fue recepcionado. Se quedó en sus 13, ¿no? Que no fue recepcionado bien por todas las bancadas, y es por eso que salió ese comunicado al final. Entonces yo creo que más allá de sumar para mejorar ese proyecto, ellos han generado una situación no favorable. Pero en función a ello, yo creo que ya bajó la temperatura y con los representantes de su bancada se están dando cuenta que efectivamente esa propuesta no es la mejor. Y yo creo que en ese consenso y en el escuchar a los entendidos, esas observaciones, yo supongo que mañana o el viernes, que también continúa, se va a llegar a un consenso que sea lo mejor para que la ciudadanía esté representada. No es para el partido, ¿no? Sino que también a veces algunos medios, algunos congresistas también han puesto la cuota de generar esa zozobra, ¿no? Esa es la otra, ¿no? El sistema como está planteado de repartición o la cifra repartidora en realidad favorece a la primera o a las 2 primeras mayorías. En un país para mal o para bien, atomizado políticamente como el Perú, desaparecerían casi todos los partidos políticos en términos de representación. Ese es otro problema que estamos viendo. Me imagino que ustedes, Fuerza Popular, dirán, a nosotros nos conviene. No se sabe qué va a pasar en el 2021. Sí, pero también ahí hay un detalle complicado. Y lo otro que se está señalando es que, ¿por qué en el caso de Senado no volvemos a una circunscripción nacional, que era la del 79? Haces pues la circunscripción nacional y diputado sí que sea regional. ¿También se está discutiendo esa posibilidad? Sí, también he escuchado a algunos colegas que dicen, no, nosotros nos quedaríamos sin representación en el Senado, porque a la hora de votar, ¿no es así? Las ciudades o las regiones que tengan más número de habitantes van a elegir de su región o el candidato que pertenezca. Y los chiquitos se quedan sin nada. Entonces, bien complicado, porque la ciudadanía va a decir, ¿y por qué tú no luchaste para que tengamos un representante? ¿No? Entonces, son cosas complejas.
pero yo creo que alguna salida habrá, ¿no? Ahora, los chismosos me dicen, chismosos enterados, por supuesto, bien intencionados, me dicen que hay, digamos, una postura que ahí sí no es única en Fuerza Popular con respecto a, sobre todo, estos dos últimos proyectos de ley. Con respecto al Senado, me dicen que muchos congresistas provincianos de Fuerza Popular ya se sienten senadores y entonces por eso ven con muy buenos ojos esa posibilidad. Pero por el otro lado también me han señalado que Keiko Fujimori y me imagino que buena parte del fujimorismo ve el tema de la no reelección como una afrenta casi personal, en el sentido que la cohesión de la bancada fujimorista estaría en juego si es que pues la reelección desaparece. Muchos de los congresistas de Fuerza Popular son recientes invitados en el partido o recientes integrantes, como es el caso suyo incluso. Entonces, claro, la reelección siempre, por más que sea baja y qué sé yo, siempre es un aliciente, un incentivo importante para quedarse en el partido. Y que Keiko Fujimori estaría temiendo que la bancada se le desarme. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa versión? No es ¿Van a apoyar la no reelección? Yo creo que la reelección debe darse, en mi opinión personal, porque yo siempre estoy aprendiendo de los reelectos y muchos problemas controversiales en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en constitución, en fiscalización, en junta de portavoces, cuando han habido estas situaciones álgidas de nuestro país, justo Vitocho, Velázquez Quezquén, Mulder, Galarreta, Luz Salgado y otros congresistas más, que tienen experiencia en la dinámica parlamentaria y las situaciones que se dan han dado salidas. O sea, la experiencia es buena. O sea, no podemos decir no reelección y viene un grupo de colegas nuevos hasta que vean la dinámica. O sea, yo creo que debe haber algunas formas. Esa es mi opinión personal. ¿Algún tipo de válvula, algún tipo de disposición? Había incluso quienes mencionaban por ahí una disposición transitoria para que la no reelección se aplique en este Congreso como una forma, ¿no?, de salir de esta situación, pero el próximo sí. A lo que voy es, entiendo su posición y la comparto en alguna medida, pero el hecho es que casi que la popularidad de Vizcarra se sustenta ahora mismo, sobre todo en la propuesta de no reelección. Evidentemente el presidente no va a aceptar que se elimine la propuesta de la no reelección. ¿Cómo ve políticamente ese panorama? Yo no lo sé si el presidente aceptarla o no, porque es una prerrogativa del Congreso. El Congreso tiene la función inherente de proponer las leyes, mejorarlas, adecuarlas, archivarlas. O sea, la cuestión de confianza no implicaba para usted aprobar las leyes como están presentadas. Yo voté en ámbar, yo no voté a favor de la cuestión de confianza porque no correspondía, porque la cuestión de confianza es para dos criterios. Un indicador es cuando yo pido la confianza para mi gabinete, que no fuese el caso. Y otro es cuando es una política de gobierno. Y los proyectos no eran una política de gobierno. Pero dice pues que con los proyectos están desarrollando sus dos para mí, yo me mantengo en mi posición, para mí ha sido el discurso que han dado para la platea, pero si nosotros nos regimos al reglamento y a la Constitución, no es así, pues. Por eso que yo voté en contra, por eso que tuvimos en la bancada, discutimos bastante y tuvimos 3 posiciones diferenciadas y válidas, ¿no? Dijeron, no, sí, a mí me parece, a mí no, porque si vemos estrictamente no corresponde, ¿no? Y cuando el gobierno dice, tenemos 5 meses recién, denos un tiempo más porque recién tenemos 5 meses, cuando les conviene tienen 5 meses, pero cuando dicen, no, ya ha habido un voto de confianza, una cuestión de confianza, esta es la segunda, y cuando les conviene sí dicen que cuentan desde el 16. Entonces, ahí hay un doble discurso, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, como yo siempre digo, más que hablar, con las evidencias vamos a decir que sí estamos comprometidos con esta reforma judicial y con esta reforma política. Que se tiene que dar, en beneficio de la ciudadanía. La no reelección, entonces, podría no ir la no reelección. No, las 4 tienen que salir. Las 4 tienen que salir. La no reelección se va a votar, va a ir a referéndum. Sí, también. Perfecto. Ahora, habrá campaña también para el referéndum, pues no, esa es otra también. Sí, de repente, habrá gente que no vote por eso. Entonces, también. todos los colegas parlamentarios de las diferentes bancadas también tienen esa posibilidad de dar su voz y escoger una mejor propuesta, ¿no? Si es que hay. Gracias, Milagros Salazar, por acompañarnos esta noche de Fuerza Popular. Vamos a ir a una pausa. Estamos, como sabemos, en los 180 días del gobierno. Vamos a regresar a conversar con el ministro de Vivienda, importantísimo, sobre todo pues alrededor del proceso de la reconstrucción y los avances que se han dado. Y los retos, por supuesto. Ya regresamos.